la bienvenida a esta serie de webinars desarrollados en el marco del proyecto Fortaleciendo Capacidades para la Eficiencia Energética en Edificios en América Latina, CELA por sus siglas en inglés, implementado por el consorcio conformado por EBP, Carbon Trust y Efficity, financiado por la agencia del gobierno suizo COSUDE. Mi nombre es Elsa Bernal. Soy parte de la Red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética y formamos parte del equipo organizador de estos increíbles webinars que están orientados a visibilizar a las mujeres en Latinoamérica que están marcando las pautas en el sector de la construcción sostenible, sus historias, sus trayectorias y sus aportaciones, así como las mejores recomendaciones para el sector y el impulso de las mujeres en la región. Temáticas que iremos abordando en las diversas sesiones online que el día de hoy tenemos el gusto de inaugurar. En esta sesión presentaremos el webinar Visibilizando el rol de las mujeres en la construcción sostenible y en la sesión llevaremos una agenda iniciando con la bienvenida y a continuación la presentación del proyecto CELA, fortaleciendo capacidades para la eficiencia energética en edificios en América Latina. Conoceremos qué es el proyecto CELA, cuál es su enfoque, los países en donde colabora. Como parte esencial del proyecto se encuentra el componente de género, el cual tiene espacios específicos para que las colegas que participamos en el sector de la construcción sostenible podamos encontrarnos, podamos también, conoceremos también los mecanismos de participación en este gran proyecto y más adelante contaremos con la presencia de la reconocida arquitecta Gabriela Carrillo, quien nos acompañará y compartirá sus proyectos más significativos y conoceremos el gran papel que lleva como mujer en como líder de la construcción sostenible. En las sesiones subsecuentes también tendremos el honor de contar con grandes personalidades y colegas mujeres líderes en este sector. Para iniciar los puntos de nuestra agenda, tenemos el honor de contar el día de hoy con la presencia de la doctora Nicola Borregard como moderadora del webinar, a quien tengo el gusto de presentar. La doctora Nicola Borregard es codirectora del proyecto CELA y gerenta general de EBP Chile. Es economista con un doctorado en Economía de Recursos Naturales y tiene más de 20 años de experiencia en la coordinación de equipos inter y multidisciplinarios en el desarrollo, planificación y gestión de políticas y proyectos en el área de la sustentabilidad, de energía renovable y eficiencia energética, cambio climático. En 2007, la doctora Nicola recibió el premio Energía de Mujer de Enel y en 2017 el Premio Nacional Mujer de Energía del Ministerio de Energía. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Nicola Borregard. Adelante, doctora. Muchas gracias, Elsa, y bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a este primer webinar de la Red de Mujeres del proyecto de la iniciativa CELA. Esta vez vamos a tener el gusto de tener una destacada arquitecta que ya vamos a tener un diálogo interesante con ella, con Gabriela Carrillo, que ahí vamos a entrar en un poco más de detalle de la persona detrás de estos proyectos maravillosos que Gabriela ha proporcionado al mundo. Pero antes de esto queríamos meter un poco más de información sobre el marco acá. El marco es que esto se hace viable, este webinar, a través de la iniciativa CELA. CELA se dirige a formar capacidades en eficiencia energética en la construcción sostenible. En Latinoamérica específicamente trabajamos en 4 países, ya les vamos a contar más de esto, pero antes de entrar en el detalle quiero compartirles un video sobre el CELA. Ahí es más rápido y más bonito quizás que contarles yo algo sobre este gran proyecto. Vamos a escuchar este video, si lo pueden poner.
Muchas gracias. Gracias por compartir este video que yo creo que explica muy bien lo central de este proyecto, que al final es la calidad de vida que queremos fomentar. Y como lo dijo no solamente el jefe o director del proyecto Roger Walter, sino también la misma estudiante en la universidad que menciona este tema que es al final lo más relevante, la calidad de vida de la gente, y a eso nos dirigimos y nos podemos dirigir porque tenemos el apoyo de la cooperación suiza, de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, y tenemos aquí con nosotros a uno de los representantes de COSUDE, nuestra contraparte en el proyecto, que ha hecho factible en realidad todo lo que se está haciendo en este proyecto. Rafael Millán, muchas gracias por compartir con nosotros. Rafael es ingeniero de alimentos, más allá de ser representante de la COSUDE, también tiene un CV detrás, es ingeniero en alimentos, máster en ingeniería industrial con mención en medio ambiente y gestión empresarial. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando en los sectores públicos y privados en temas ambientales, de los cuales más de 15 años se relacionan a la gestión de cambio climático. Rafael, deberías estar quizás en la COP hoy día, pero estás en Ecuador apoyando justamente el proyecto del CELA y empujando esos temas de fortalecer la eficiencia energética en nuestros países. Muchas gracias por compartir entonces con nosotros. Te invito a darnos unas palabras. Muchas gracias, Nicola. ¿Me escuchan? Disculpen Sí, los problemas perfecto. técnicos y no estar con video. Precisamente como mencionaba Nicola, estoy en este momento en Ecuador y se me han presentado unos problemas técnicos y estoy conectado desde el celular. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de poder estar presente de manera virtual, como lo estamos todos en el inicio de estos webinars que tienen por objetivo visibilizar y animar a que las mujeres profesionales que están en el sector construcción no tengan ningún temor, que se animen a seguir echándole para adelante, porque a pesar de que las cifras no son las mejores, el rol de la mujer debe seguir poniéndose en valor, debe notarse cuál es el potencial y que en realidad el hombre y la mujer están en las mismas condiciones de poder sacar adelante un sector tan asociado a la masculinidad como es el de la construcción. Cuando les comento, cuando empezamos a diseñar el proyecto CELA, conversábamos con el equipo de la importancia de poner en valor el tema de la equidad de género. Y poco a poco, pues, el equipo del proyecto fue investigando, encontrando cifras, y seguro las van a mencionar más adelante, que no son las mejores, no son las más alentadoras, pero mi opinión es que en lugar de verlas desde el lado como el vaso medio vacío, quizás toca mirarlas como el vaso medio lleno y como oportunidades que hay en el sector para visibilizar la importancia y el papel de las mujeres en el sector de construcción, y más aún en el sector de construcción sostenible. Es así que, bueno, se está empezando con esta serie de webinars y fortalecer esta red de mujeres que trabajan en la construcción sostenible. Van a ser 5 webinars que ha planificado el proyecto CELA, que empieza el primero, el día de hoy, y van a darse hasta el 2023. Y esperamos también desde la COSUDE de que esta red de mujeres tome mucha fuerza, que empiece a hacerse notar, y que todos podamos ver realmente que sí, o sea, en efecto hay mujeres que están en el sector teniendo éxito y que contagien con esta semilla a todas las mujeres que están empezando, o las que todavía no están tan convencidas de estar en el sector adecuado. Pues sí, sí lo están, y por favor que a seguir trabajando con toda la fuerza del mundo para sacar este tema tan bonito adelante. Y no solo bonito, es importante. Estamos en momentos en que el mundo está cambiando.
por hablar solamente del tema de la construcción sostenible, de la eficiencia energética, la realidad es que la energía cada vez está más cara y se hace más importante que la manera en la que vivimos, en la que construimos los lugares donde trabajamos, donde vivimos, donde dormimos, sea amigable con el medio ambiente, que sea eficiente en cuanto al uso de energía. Entonces, es eso y muchas gracias a todas y a todos los que participan de este webinar y van a seguir participando en los que vienen desde la COSUDE, muy, muy agradecidos por todo el esfuerzo que se está haciendo en este campo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por tus palabras y bueno, las gracias efectivamente a este gran equipo que hay varias presentes hoy día con nosotros en este primer webinar y una de las que están presentes del equipo es justamente Erika Salinas, quien dirige el tema de género en el proyecto y quiero introducirla brevemente. Erika cuenta con más de 9 años de experiencia en eficiencia energética y sostenibilidad. Es actualmente gerente de Carbon Trust y como ya dije, está a cargo en el proyecto CELA del componente de género y además es co-coordinadora del componente regulatorio en el tema que hemos trabajado también en esos 2 años pasados fuertemente en los distintos países que participan en CELA. Erika posee una certificación como auditora interna basada en ISO 50001, agente capacitador por la Secretaría de Trabajo en México. Ahí ya ven de dónde viene Erika, de México. En el proyecto entonces se encarga de este componente de género y ya la vamos a invitar a explicarnos un poco más sobre este tema de género en la construcción sostenible antes de pasar al plato de fondo. Pero antes de que Erika hable de este componente de género, solo en complemento al video que les mostramos, los datos básicos de este proyecto, financiado ya lo sabemos, de la COSUDE, del gobierno suizo. Los 4 países del CELA son Colombia, Ecuador, México y Perú. El tema es construcción eficiente y confort térmico. Son nuevas construcciones, no el reacondicionamiento de edificaciones existentes, sino nos concentramos en las nuevas y en las zonas climáticas cálidas, secas y húmedas. El proyecto ya lleva 2 años, falta 1 año más de la fase 1 y esperamos todos que también vamos a pasar a la fase 2. Hay tres empresas, organizaciones detrás de este proyecto, Efficity, Carbon Trust y EBP, que forman parte del consorcio que trabajamos en este proyecto. Veamos rápidamente, entonces, pasemos el 3 componentes de eficiencia energética, confort adaptativo, ustedes lo vieron en el video que no se trata solamente de eficiencia energética y ahorrar, sino incrementar el confort. Y esto es en buena parte lo que es lo relevante de la construcción con eficiencia energética en nuestra región. Muchas veces no reducimos el consumo energético, pero sí aumentamos el confort. Y la carbono neutralidad obviamente es un resultado también de las intervenciones. Son estos 4 países. Erika, si puedes avanzar rápidamente, Colombia, Ecuador, México y Perú, ya lo mencionamos. Y pasemos entonces a ver el foco acá, no es edificación en general, sino tenemos un foco específico en viviendas y centros educativos. Eso también es muy relevante. Se pueden preguntar, bueno, ¿por qué no están las fábricas, los centros de salud, etcétera, etcétera? No, estamos con estos 2 focos claramente en esta fase. Erika, si puedes seguir, por favor. Hay 3 ejes de CELA, formación y comunicación, el marco regulatorio y edificios modelo. Y ahí ya vieron en el
video también la importancia de esos edificios modelo, que uno siempre mira qué es lo que se construye y cómo entonces a nivel concreto se despliega el tema de la eficiencia energética y cuáles son los resultados. Entonces acompañamos esos edificios desde el diseño a la construcción y al monitoreo también de lo que realmente se dio, porque lo que se diseña muchas veces en la realidad se mira un poco, se ve, se da un poco diferente. Pero ahora pasemos al tema del enfoque de género y Erika nos va a contar algo más sobre esto. Muchas gracias, Nicolás. Sí, estamos justamente ahora pasando la presentación. ¿Por qué surge esta iniciativa? Nos vamos a la siguiente diapositiva. Desde 2019, la UNESCO identificó que hay una baja participación de mujeres y niñas en actividades de carreras que tengan que ver con ciencias matemáticas, ciencias matemáticas y tecnología. Entonces, dado que esta baja participación debe ser estudiada, los factores que identificaron para que estas niñas y jóvenes no intervengan en las carreras STEM es que en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, pues hay temas socioculturales que alientan menos a las niñas y jóvenes a estudiar estas ramas. También influye que hay una falta de modelos femeninos a seguir. Si una joven o si una estudiante no ve a alguien en una posición de liderazgo, entonces a veces nos pasa que no nos la creemos. Y tener estos modelos a seguir puede influir muchísimo en los límites que nosotras mismas nos ponemos para, sobre todo, evitar estos estereotipos en la educación que quizá podemos tener en la casa, podemos tener en nuestras propias escuelas o universidades. Si nosotros nos vamos a la siguiente, por favor. Problemática que en la Agenda 2030 se plantea un objetivo de desarrollo sostenible que es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. ¿Por qué? Es fundamental para impulsar el crecimiento económico y promover el desarrollo social. Y es que ya hay varios estudios que muestran que tener diversidad en los equipos, diversidad de hombres y mujeres, conlleva un aumento de la competitividad y un aumento de la productividad de las empresas. Se tienen ideas nuevas, personas más creativas, personas que también tienen otra formación distinta, entonces esto conlleva a la mejora de todos los proyectos. Se ha mostrado que tienen un mejor rendimiento y los proyectos logran mejores resultados. Otro punto que también debemos considerar es que en nuestros países hay una deuda histórica con las mujeres, ya que destinan gran parte de su tiempo al trabajo no remunerado. El que destinemos más parte de nuestro tiempo a actividades de cuidado en casa, al cuidado de los niños, al cuidado de nuestros hermanos, eso implica que tenemos menos tiempo para dedicarnos a la búsqueda de empleo, a la capacitación o a la búsqueda de formación por algunos otros medios. Y pues esto está vinculado con los roles y características que la sociedad nos asigna a hombres y mujeres y que entonces influyen en nuestra economía, en nuestra atención a nuestras propias necesidades y en nuestra educación. Pero esto puede ser cambiado iniciando por nosotras y hacer estos cambios en las sociedades y en los equipos en los que trabajamos. Si nos vamos a la siguiente. En el sector de la construcción y para CELA, otro clic, ¿por qué esto es importante? Como ya lo mencionó Rafael en un inicio, la hipótesis del proyecto CELA en el tema de género es que el sector de la construcción era un sector masculinizado. Si nosotros vamos a obras, si nosotros estamos en universidades, hay una mayor población de colegas masculinos que de personas, mujeres que estamos estudiando o trabajando. Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto CELA nos dimos cuenta que el sector de la construcción sostenible es un caso particular que consideramos debe ser visibilizado porque es una fuente de inspiración para mujeres jóvenes de Latinoamérica que les ayude a desarrollar su potencial y pues a enverdecer este sector. Buscamos en las estadísticas en los 4 países donde CELA trabaja, México, Perú, Colombia y Ecuador, hay una baja representación de mujeres desde las universidades
un 35%, por ejemplo, y eso tiende a bajar una vez que se suman al ámbito laboral. ¿Por qué? Porque algunas personas desafortunadamente no terminan su educación o deciden o son obligadas a decidir otro camino en lugar de incorporarse al ámbito laboral. Lo que nosotros identificamos en el CELA es que en la construcción sostenible las mujeres tienen posiciones de liderazgo, representan el 50% de las personas sentadas en las mesas y esto vale la pena ser visibilizado porque contrasta con la hipótesis inicial que teníamos y es el por qué estamos aquí, por el por qué consideramos que hacer una masa crítica que después forme una red virtual de mujeres en la construcción sostenible era lo que el CELA podía aportar. La siguiente, por favor. Esta es una infografía que creamos básicamente para resumirles todo el enfoque de género del proyecto. Si ustedes se dan cuenta, en Colombia, en Ecuador, en México y Perú, la participación de mujeres, ya sea en escuelas, en el sector económico de la construcción o en el ámbito laboral de la construcción, es mucho menor al de nuestros pares. Y esto está relacionado con que en Latinoamérica, pues las mujeres dedican más tiempo al trabajo no remunerado. Cuando nos vamos a las estadísticas, por ejemplo, en Colombia y en Ecuador, un 30 y tantos por ciento del tiempo de las personas, de las mujeres, está dedicado al trabajo no remunerado, mientras que los hombres solamente dedican un 10% o un 12%. Y en México y Perú también estamos un poquito más arriba. Las mujeres somos las que estamos en actividades de cuidado o llegamos de trabajar y de todos modos ayudamos en casa o tenemos tareas propias de casa con nuestros hijos o con nuestros hermanos. Entonces eso influye en las parte económica y en la parte de formación que nosotros nos enfrentamos. ¿Cuáles fueron las soluciones que identificamos que el CELA podía intervenir? Es la creación de una red virtual de mujeres en la construcción sostenible para apoyarnos mutuamente en nuestro desarrollo profesional, visibilizar el trabajo que, como les decía, mujeres líderes ya tienen en la construcción sostenible y conectar o interconectarnos con personas líderes en Latinoamérica, aprovechando que el CELA tiene presencia en México, en Perú, en Colombia y en Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como CELA? Pues representar un canal de comunicación a través de un grupo de LinkedIn. Lo hemos pensado de esta manera en la que ustedes y ustedes como replicadoras de esta iniciativa, pues puedan invitar a otras colegas pero también a otros colegas masculinos que estén a favor de la igualdad de género en el sector de la construcción, a compartir ofertas laborales, a compartir vacantes en las universidades, a compartir reportes, a compartir programas de formación, maestrías, algún congreso y toda esta información que nos puede servir a todos y a todas para crecer. Y entonces así brindar más oportunidades para las jóvenes profesionales y que sirva de modelo para las siguientes generaciones. ¿Cuál es la facilidad de hacer una red virtual? Es que nos interconecta a todas, no importando el país donde estemos, y que visibilicemos o aprendamos o lleguemos directamente a mujeres que tienen quizá más experiencia que nosotros y que nos puedan aportar y que tengan justamente, como ahora lo van a ver con Gabriela, esa iniciativa de compartir lo que ellas saben o lo que han aprendido para llegar a esa posición de liderazgo y pues tratar de aplanar un poco el piso o emparejar un poco el piso para todas las que vienen detrás. Si nos vamos a la siguiente. Como ya también lo dijimos, esto es parte de una serie de webinars donde estamos haciendo esta masa crítica para que ustedes conozcan que existe esta red virtual donde pueden compartir lo que ya mencioné, pero también esta serie de webinars tiene el objetivo de acompañarnos juntas, primero para visibilizarnos
Y vamos a tener algunas temáticas como, por ejemplo, compartir oportunidades de formación en la construcción sostenible del sector de la construcción, específicamente el sector de la construcción sostenible, que es donde CELA tiene una intervención. Entonces, tenemos planeado que el 6 de diciembre, que es nuestro siguiente webinar, tengamos participación de diferentes universidades en Latinoamérica que tienen esta oferta de capacitación en el tema de construcción sostenible y que nos puedan compartir también experiencias y responder a dudas que tenga la comunidad para poder acceder a estos recursos de capacitación. También durante el 2023 tendremos otra serie de, lo complemento a esta serie de webinars de indispensables para triunfar en el sector de la construcción sostenible, que justamente son los tips que habremos identificado para mejorar las habilidades o técnicas o habilidades blandas de las personas para mejorar en su desarrollo profesional. Vamos a tener un taller de llamado a la acción para la igualdad de género en la construcción sostenible. Esto es para concientizar todavía a más personas y vamos a tener la experiencia de otras redes virtuales que nos puedan ir dando tips y de cómo arrancar con mayor impulso esta red que pretendemos formar. Si ustedes se van a las redes del proyecto CELA, ingresan al website del proyecto CELA, www.proyectocela.com, se van a la sección de formación y ahí en enfoque de género encuentran toda la información acerca de estos webinars y el cómo unirse a esta red virtual. Creo que esto es lo que yo tenía preparado para ustedes, para mostrarles el tema del enfoque de género. Y ahora vamos a lanzar una pregunta también para hacerlos ustedes partícipes de este webinar y que nos puedan decir en qué actividad de la construcción se desempeñan principalmente. Justamente estamos viendo las estadísticas. Ahora que se vean los números que ya están más cerrados, la vamos a compartir. Bien. Ok, vamos a compartir la encuesta. Muchísimas gracias. Entonces, tenemos que la mayor parte de las personas que nos están acompañando al momento, casi 100 personas, están dedicadas al diseño arquitectónico, pero también personas participantes de la academia y estudiante y la construcción en obra. Entonces, les agradecemos mucho. Esto nos da mucha información para también planear nuestros siguientes webinars. Le regreso la palabra a mi colega Nicola para continuar con el plato fuerte de esta sesión. Muchas gracias, Erika, y gracias por participar. Vamos a tener un par de preguntas más mientras que estemos también hablando y dialogando en este webinar con los panelistas, o la gran panelista que tenemos ahora, Gabriela Carrillo, ya la anunciamos. Tengo aquí, Gabriela, unas 3 hojas de currículum, porque así es tu currículum. Lamentablemente no lo voy a leer porque estaríamos llegando al final de esto. Entonces voy a resumirlo un poquito, tratando de destacar lo más relevante. Gabriela en estos momentos es titular del taller Gabriela Carrillo desde 2017. Antes estaba en el taller Rocha Carrillo hasta ese momento y es también cofundadora del colectivo C733. Gabriela es egresada y académica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, pero también ha trabajado con distintas
otras instituciones académicas, entre otras Harvard y el WAVE de la Universidad de Venecia también. Así que ahí también tiene una perspectiva un poco más amplia desde el punto de vista académico de estos temas, no solamente centrada en México. Gabriela es miembro del sistema de creadores de arte del Fondo Nacional para la Cultura y el Arte en México desde 2019 y miembro de la Academia de Arquitectura desde el año 2020. Es muy arraigada en realidad en México, como yo lo interpreto, por lo menos ahí tú nos cuentas más, pero también has tenido siempre una conexión muy internacional y una presencia muy internacional, y todos los galardones que has obtenido en el pasado, entre otros el premio de Architect of the Year, otorgado por el Architectural Review y el Architectural Digest, el Emerging Voices Award en 2014, has hecho no sé cuántas exhibiciones nacionales, internacionales. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, la de arquitectura en México entre 1900 y 2010. Interesante. Mi marido también tiene esta visión histórica, entonces muy interesante esta visión de la arquitectura. Has participado en la 9ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en Argentina. Creo que también, de hecho, lo armaste esto. Y así podemos seguir. Yo comenté al principio de esto a Gabriela que vi recién un documental que salió recién en Skyframe por Skyframe y Arch Daily. Ahora en noviembre, un documental muy lindo sobre 3 arquitectas, se llama justamente Mujeres en Arquitectura, y son 3 mujeres que participan en ese documental. Les recomiendo a todos y todas que vean. Ese documental es grandioso, fabuloso, es públicamente disponible. Ustedes hacen 3 clics ahí y ya están adentro, y no es muy largo, es de 20 minutos, muy, muy bueno realmente. Gabriela, quiero empezar por tus proyectos, como te vean, cuáles son como para ti dentro de todo esto los proyectos más destacables o los proyectos que te han marcado más a ti misma. Hay proyectos muy lujosos, otros muy comunitarios, muy de centros comunitarios. Hay, no sé, en México hay la biblioteca de ciegos, por ejemplo, que hiciste. Son proyectos muy interesantes. Así, cuéntanos tú un poquito más sobre esto. Bueno, pues mucho gusto, muy feliz de estar aquí en este espacio, muy agradecida siempre con Clesal y muy emocionada de ver a todas estas colegas, a estos colegas y a Nicola, muchas gracias por esto y por supuesto a Erika también. Estoy muy contenta porque además le decía a Erika que para mí las causas que ustedes y que el grupo y que esta organización persigue me parece esencial y me siento profundamente comprometida con ella, y en esa línea estoy más que sumada a este grupo y a este equipo. Como bien dices, bueno, yo tengo casi 25 años dedicada al diseño arquitectónico. Esa es mi especialidad. No construyo, no soy académica de la universidad desde hace 15 años también. Y bueno, como dentro de estos proyectos increíbles, que yo siempre digo que he sido muy afortunada porque he tenido la oportunidad de que las cosas me hayan llegado y que las oportunidades como desarrollar una biblioteca para ciegos y débiles visuales se haya puesto en mi camino. Y esta clase de proyectos, que este proyecto sucedió en el 2012, para mí sí fue un parteaguas. O sea, a mí me permitió generar una conciencia sobre un lugar que yo misma había
pues incluso ignorado o desconocido, que es la otredad, ¿no? La otredad es este lugar donde simplemente no vemos más allá de quienes somos nosotros mismos y eso pues es la cotidianidad de la sociedad en la que habitamos. Desconocemos la ceguera, desconocemos la ancianidad, la niñez, o sea, se nos olvida que fuimos niños, ¿no? O niñas, los grupos indígenas, las condiciones de género. Entonces, bueno, hacer una biblioteca para ciegos fue un cambio de paradigma. Trabajar con gente que no ve o con gente débil visual me hizo ver desde otro lugar. Y creo que eso, a pesar de ser un proyecto relativamente pequeño, yo siempre digo que los proyectos no son pequeños, o sea, pequeñas intervenciones, pequeñas acciones significan, a pesar de la escala o de la magnitud económica que pueda tener. Dentro de estos 25 años, pues siempre hay como estos hitos, ¿no? Yo creo que todos los proyectos son fascinantes y cada uno, o sea, en mi chamba es increíble que cada uno tiene una oportunidad de aprender, de conocer gente nueva, de descubrir el territorio. Pero pues como dice, siempre hay como estos sellos, ¿no? Como estos lugares que te marcan. Yo en el 2012 empecé a desarrollar proyectos juzgados orales de juicios penales en el estado de Michoacán. Y desarrollé más de 15 proyectos en el estado de Michoacán, cuestionando un lugar que me parece esencial, que era de qué manera podemos hacer una edificación o una construcción que hable y que sea una herramienta de comunicación social para hablar de la justicia en este país. O sea, y eso son lugares que difícilmente a veces cuestionamos. Esta tipología de edificios no existía en el país, porque mi país tiene un formato de juicios orales, más bien de juicios tradicionales escritos, donde nunca el imputado o el juez se enfrentan o los testigos se enfrentan. Entonces, un día el presidente del Poder Judicial me dijo, oye, a mí me interesa con esta transformación, no solo jurídica, social, sino también arquitectónica, pues no ganar premios de arquitectura, a mí me interesa ganar premios de derechos humanos. Y eso me parece que, o sea, esa visión desde la política de un titular de una institución tan importante como el Poder Judicial, con una visión además profundamente académica, pues marcara como estos estándares de decir, vamos a ser libres, vamos a encontrar cómo tienen que ser las construcciones. Y pues yo decía, es que las construcciones institucionales son espantosas porque son oscuras, no tienen ventilación, la gente vive hacinada. Entiendes perfecto que el señor tras el mostrador tenga una cara de este tamaño, que no te quiera ver a la cara porque está furioso del lugar y las condiciones en las que labora. Y esa es dignidad espacial. Y la dignidad espacial, o sea, construir estas estructuras, yo siempre visité muchos lugares, todos achaparrados, oscuros, con los aires acondicionados descompuestos porque no hay recursos para pagar las mejoras o las composiciones de estos aires acondicionados. Entonces, de repente decir, pues vamos a hacer una arquitectura que sí por su naturaleza tiene que ser sólida, ¿no? Que evoque un poco estas estructuras prehispánicas, que juegue con la penumbra, que juegue con la luz, que todas las circulaciones sean abiertas. México tiene un clima fantástico y donde no lo tiene, o sea, en estas condiciones polarizadas de climas en crisis, ¿no? Encuentras el viento de alguna manera, usas un material adecuado con masa térmica, y entonces siempre, acompañada de esta voz, pude desarrollar un ejercicio que buscó romper un poco este paradigma de lo que la arquitectura institucional significaba en mi país. Y creo que eso también fue una herramienta significativa para mí. Y bueno, por último, para no ahondar más aunque hay miles de escenarios importantes, yo digo que hay un enorme proyecto que surge para mí desde que empecé a trabajar hace muchísimo tiempo con mi socio, que fue mi socio durante muchos años, Mau Rocha, que fue hacer un mercado en San Pablo, Ostotepec, en Milpalta. Arquitectura social de pequeña escala
en estos lugares donde los recursos son súper limitados, ¿no? Las condiciones urbanas en general son complejas, ¿no? El programa en sí mismo es complejo porque hay una intensidad en términos sociales muy complicada. Hacer mercados tiene una carga importante tanto de intereses como de miedos y de estos sentidos de propiedad. Y luego, muy bello ver que años después este escenario de hacer un mercado se replica 20 años después, porque vuelvo a hacer un mercado ahora en Matamoros, 20 años después, en una ciudad de altísima vulnerabilidad social, ¿no? En territorios abandonados, desecados, con condiciones de huracanes, con mucha vulnerabilidad física también. El terreno donde estaba el mercado con agujas de heroína por todos lados, o sea, una ciudad de frontera vinculada al narcotráfico. Y entonces encontrar que en estas pequeñas obras sociales de pequeña escala, que a veces han sido ignoradas por los gobiernos y que simplemente les ponen un narcotecho, una lámina, que no es importante. Para mí han sido un cambio de paradigma en mi manera de ver también y de encontrar mi sentido de corresponsabilidad haciendo lo que hago, que es dignificar la calidad espacial con el presupuesto que haya, ¿no? Con la inteligencia necesaria para trabajar con el sentido común, que eso es lo que yo creo que es un ejercicio que he ejercitado durante 20 años, una dinámica de reconocer el territorio, de entender pues, las cosas más elementales como la lluvia, el clima, el viento, los escurrimientos, la topografía. Y es que así tienes que actuar cuando haces obras que tienen 3 pesos de presupuesto, que necesitan, pues, que sabes que no van a tener mantenimiento, que tienen que envejecer con dignidad y de manera correcta. Y pues eso me parece que sí marca una pauta en una forma de aproximarte al trabajo, en la búsqueda de construir atmósferas, en la búsqueda de siempre beneficiar y sumar a favor del planeta, ¿no? Y del medio ambiente y de también proponer espacialmente la dignidad social, la dignidad espacial y un derecho que a mi juicio debería de ser universal, ¿no? La calidad del espacio. Interesante, Gabriela. Realmente, no, impresiona mucho tus trabajos. Yo miré un poquito, ciertamente yo no soy arquitecta, soy economista, pero yo creo que, no sé si tú fuiste o alguien decía que todos deberían tener alguna noción de arquitectura, porque es lo que define finalmente cómo vivimos, nuestra calidad de vida. A mí me impresionó otro proyecto que vi también ahí en tu carpeta, que es un parque y un centro comunitario de Tapachula, que también lo encontré muy interesante. Si nos puedes contar un poquito más sobre eso, porque me impresionó también viendo una imagen satelital como de un dron, pero mirando cómo se inserta en la comunidad este proyecto, como esta relación entre este proyecto y la comunidad. La estación de Tapachula es de estos proyectos que he desarrollado en los últimos 3 años. Quisiera platicarte un poco, Nicola, que este mercado que mencioné, a partir de una agenda que tiene el gobierno federal hoy de hacer pequeñas obras de carácter social con varios enfoques educativo, cultural, médico, deportivo, social. Y en la primera gestión, el primer año, que fue en el 2019, contrata a la Facultad de Arquitectura de la UNAM para desarrollar estos proyectos. Entonces, la facultad invita a sus académicos que son practicantes a hacer un concurso, pues, para hacer esto, ¿no? Y como dije antes, era muy tentador, así, hacer obra pública en lugares de alta vulnerabilidad,
con 2 pesos, teníamos que hacer el conceptual el concurso en 2 semanas, el proyecto ejecutivo en 3 meses, la obra en 3 meses. Entonces, el recurso era de proyecto, si el de la obra era pequeño, el de proyecto era nulo, pero justo ahí fue donde yo con mi oficina, y de la mano de mi esposo, que tiene a su vez su oficina, decidimos armar un colectivo y decir, es importante la voz de nuestro trabajo en esta escala de obra pública, es importante engranarnos con la Facultad de Arquitectura de la UNAM, hacer proyectos de estas categorías, y entonces formamos este colectivo y empezamos bueno, ganamos el concurso, hacemos el mercado, y eso nos abre una puerta, pues, para que el siguiente año nos dijera la Secretaría, oigan, pues ahora queremos que repliquen su mercado en Tapachula. Nuestro mercado estaba diseñado para una ciudad del norte, donde había barro, donde las condiciones climáticas eran difícilmente llueve, ¿no? En la frontera con Estados Unidos. Y entonces, obviamente no lo íbamos a replicar, estamos completamente en contra de ese principio cuando las condiciones de Tapachula, frontera sur, puerta de entrada con Centroamérica, hoy en día una ciudad que se ha transformado dramáticamente por el fenómeno de la migración, o sea, las políticas de gente como Trump que pidió que México contuviera el flujo de migrantes desde su propia frontera, hizo que esta ciudad cambiara radicalmente porque los migrantes que solían cruzar y tener un flujo, digamos, un flujo a través de la ciudad, ahora se ha vuelto una estación donde los migrantes paran un tiempo aproximado de 3 meses. Entonces, ¿eso qué hace? Que sumado a la carencia de espacios públicos, pues esta ciudad está desbordada de migrantes. O sea, las calles, las plazas, los ríos son el punto de habitación, el espacio colectivo, el lugar donde se bañan los migrantes. O sea, ha sufrido una transformación muy, muy importante. Entonces, en ese contexto, ¿no? Llegar a Tapachula fue como, es una ciudad, no es bella, pero tiene además unas condiciones climáticas fantásticas. O sea, tú puedes ir caminando y sacas una carambola, una guayaba, o sea, te alimentas. Es bondadosa la tierra, ¿no? Llueve y entonces la vegetación es una maravilla. Y cuando vamos a ver, nosotros hicimos en Tapachula 2 proyectos, el mercado de Tapachula y la estación, la que hablas, la estación de tren. Esta estación de tren era la puerta de entrada, ¿no? Entraba el tren ahí. El huracán Stan destroza las vías del tren de un tramo y entonces eso cuarta completamente el flujo. Este espacio en el centro de Tapachula, un corazón muy importante, una articulación que divide casi a la mitad la ciudad. Hacia el norte es una zona más antigua, hacia el sur es una colonia de migrantes, una zona de abasto. Era una zona, cuando nosotros la intervenimos, o comenzamos a intervenirla, abandonada, tomada por narcomenudeo, era un tiradero de basura, y es un punto de articulación urbana muy importante. Entonces, lo primero que nos inspiró fue caminar en medio de estos bosques de bambú fantásticos que hay en el Parque del Café, que es un lugar maravilloso, y dijimos, tenemos 2 pesos, pero tenemos la naturaleza como aliada, ¿no? Y reconocer ese lugar y decir, vamos a hacer cubiertas de bambú, y las cubiertas que no nos alcance el recurso para hacer, las va a hacer la vegetación. Entonces, lo que vamos a hacer es un velo que permita que la vegetación en el tiempo construya un pórtico y eso pues aporta un espacio pues digamos común, sombreado, probablemente no impermeable a la lluvia, pero la sombra es un lugar que se necesita, ¿no? En Tapachula. Y entonces, de la mano de eso y de organizaciones, ese fue un punto muy importante para este proyecto, porque este era un proyecto grande, este era un proyecto que significaba incluso en la memoria colectiva, pues de los habitantes de Tapachula. Y entonces nos aliamos con organizaciones, con arquitectos locales, construimos un programa a partir de la comunidad, no solamente con la visión
institucional que teníamos asignada, sino acercarnos a los locatarios de los mercados, a las distintas organizaciones de ferrocarrileros, culturales que estaban involucradas. Y eso, decir, pues sí significa, porque esta escala de proyectos y esta clase de proyectos, si no los arropa la comunidad en el tiempo, es difícil que las propias instituciones le den continuidad al mantenimiento y a su operación. En cambio, si la sociedad civil se vuelve cómplice de ello, pues hace una diferencia. Hoy en día esta estación está fantásticamente habitada, tiene talleres para migrantes. Me encanta que nosotros hicimos un esquema de 2 salas, digamos 2 escalas, donde reconocemos que hay una escala pequeña y en esa escala pequeña puede haber baños, lockers, talleres, vestidores, zona para salones de baile, áreas para gimnasio y una sala central que es un espacio que permite canchas, comedores comunitarios, espacios lúdicos, pero uno de los ejes principales ha sido la flexibilidad, porque eso ha permitido que la gente, hoy en día, ahí hay un dentista. Entonces, de repente, en el espacio común está la gente como en una sala de espera, en un espacio abierto, y ahí adentro está el dentista y casi estás viendo cómo está el personaje ahí con la boca abierta. Pero para mí ha sido fascinante ver cómo ha sido tomado el espacio. Ya no existe ninguna pared de concreto aparente, que era como la cimentación. Nosotros subimos la cimentación y eso lo hicimos habitable y todo lo demás es de bambú y es una estructura muy ligera. Pero ahora todos son murales, ya la comunidad ya pintó todas las paredes y bueno, creo que es un lugar que el único lugar que le falta, el único, y eso es donde las instituciones son depredadoras, es que nosotros buscamos generar un articulador urbano, un lugar que permitiera el paso y el flujo y la conectividad urbana, y el gobierno ha impedido esa condición, tiene cercado el parque con un solo acceso, con el terror de que sea un espacio tomado por los migrantes, cuando yo creo que si como gobierno no podemos ver que estos espacios deberían de poder funcionar como espacios dóciles para que un problema o un fenómeno o una crisis como la de la migración al día de hoy no se pueda reconocer, que esto no pueda fungir como un espacio flexible para el uso de los migrantes, pues estamos mal, ¿no? Y nosotros seguimos empujando y todos los días fregando para ver que esto suceda. No te oigo, no te oigo. Tus edificios se refleja la emoción, la pasión, los valores que tú nos transmites aquí en un proyecto que puedes hablarnos de un cuento, de un contexto, de que uno se puede imaginar dónde uno está y claro, también incluyendo las limitaciones, las barreras que uno enfrenta al final con estas regulaciones que se imponen por los contextos y uno tiene que luchar permanentemente en contra de esto o con esto, haciendo un diálogo con las autoridades en ese sentido. Muy, muy interesante. Yo los invito realmente a todas que nos están viendo de entrar a ese proyecto. Tapachula, revísenlo en la página web y ahí pueden ya ver lo concreto de lo que está pintándonos Gabriela con sus palabras. Muchas gracias, Gabriela. Yo los voy a invitar a todas que participan acá a un mini, ¿cómo se llaman estas preguntas por web, ¿cómo se llaman? Web to go, estas que salen nuevamente en sus links ahí, en el chat que ustedes tienen acceso, porque vamos a entrar a este tema de la capacitación, porque claro que Gabriela no cae del cielo, así como el talento y hago proyectos, sino esto tiene mucho que ver con muchas cosas, obviamente, de contexto, de las posibilidades, las oportunidades que uno tiene en la vida, pero también tiene que ver con capacitación. Entonces nos interesa cómo el proyecto CELA tiene este eje fuerte de capacitación y comunicación. Nos interesa mucho ver cuáles han sido las experiencias de cada una de ustedes, como
en el tema de capacitaciones que han pasado como muy una pincelada, y así podemos entrar en próximos webinars en más detalle en esos temas. Y de ahí ya vamos a ver los resultados de esto y después volver a retomarlo con Gabriela. Ahí, miren, claro, lo formal es interesante cómo hay una mezcla entre lo formal, lo puntual, lo online, que hoy día yo creo que un par de años atrás era prácticamente todo como formal. Entonces ahora es mucho más diverso y muy importante lo que uno puede aportar a través de estos congresos, exposiciones cortas, webinars, etcétera, etcétera, a la formación de la gente. Pero volviendo entonces a retomar con Gabriela, cuéntanos un poco más, Gabriela, sobre este tema de tu trayectoria, cómo has llegado a hacer esos proyectos, qué ha sido importante para ti en tu formación, qué ha sido relevante en esto. Bueno, yo siempre tengo que decir que tú decías que soy como muy enfática en lo local y me siento muy arraigada en mi país y definitivamente así es. Y tengo que decir que más a mi máxima casa de estudios, que es la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Arquitectura de la UNAM, porque me parece que ese espacio educativo a mí me abrió unos ojos sobre la diversidad definitiva del país que habito, ¿no? Yo venía de estudiar la preparatoria en una escuela, en puras escuelas privadas. La educación primaria en México, desafortunadamente, la pública tiene bastantes carencias a nivel educativo, y yo siempre estuve en una escuela privada. Y cuando iba a entrar a la licenciatura, decidí tajantemente que tenía que entrar a la Universidad Nacional, porque no solamente me parecía la mejor escuela de arquitectura en el país, sino que además me parecía la única, y no lo digo peyorativamente para el resto de escuelas, que además hay escuelas grandiosas de arquitectura, pero que la universidad me iba a regalar otras cosas, ¿no? Y yo siempre he dicho que hay 3 lugares de alta democracia en este país. Uno es el Parque de Chapultepec, que es un lugar donde ricos, jóvenes, viejos, pobres, en silla de ruedas, o sea, es un lugar verdaderamente democrático y fantástico, y un gran vacío en la Ciudad de México, vacío en el buen sentido de la palabra, de bosque, de belleza natural. El segundo es un partido de fútbol, el que quieras, y el tercero es la universidad. O sea, en la universidad tienes el mismo lugar que cualquiera. Todos somos y todas somos iguales. Y eso, obviamente hoy, con una crisis importante, también debo destacar en temas de género, porque todas y de alguna manera poco a poco las distintas facultades han puesto en énfasis cómo sí hay una profunda discriminación hacia el tema de la mujer, ya ni hablar de la comunidad LGTB o de la comunidad de no binaria. Es impresionante, ¿no? Yo fui muy afortunada, definitivamente, y yo en esa época, con una visión bastante patriarcal, porque desgraciadamente no nos zafamos de ella, siempre dije, no zafamos de ella porque nacimos y crecimos en ella, ¿no? Y la promovemos porque estamos ahí envueltos y es difícil ver estas diferencias, pero yo fui muy afortunada y siempre creía, yo voy a demostrar con mi trabajo que puedo hacer lo mismo que un hombre, ¿no? No me importa, y voy a trabajar y voy a morirme en el intento haciéndolo. Pero es increíble ver, y yo como académica he visto, la discriminación severa de académicos, hombres, sobre sus estudiantes mujeres. Y bueno, pues eso obviamente ha puesto a la universidad, puso a la facultad durante 8 meses en un paro sobre el tema de la violencia de género,
y hoy en día sigue siendo, me parece que sigue siendo un punto de crisis, ¿no? Pero creo que, bueno, es un momento que ha visibilizado y creo que ya me estoy desviando de tu pregunta específica, Nicola, pero pues porque quisiera decir que un punto de formación esencial para mi vida ha sido la universidad, y no solamente como académica, perdón, no solamente como estudiante, sino justo como académica. Aquí la lámina que estamos viendo, digo, esto es un poco como una suma de todos mis proyectos, una suma un poco de toda mi práctica. Como académica, tengo un estudio de investigación y un seminario de titulación desde hace 5 años, que además surge después del sismo del 2017 y de ver la respuesta que como arquitectos y arquitectas dimos ante estos momentos de crisis en el país. Fue un momento de crisis, fueron 2 sismos en un mes de muy alta intensidad. Y bueno, pues la fragilidad siempre está acompañada de una fragilidad que ya existe, ¿no? Y entonces de ahí surge este seminario y entonces pues también ahí está el aprendizaje. O sea, yo tengo que reconocer que como académica he aprendido a dialogar, he hecho una academia donde busco gestionar una práctica interdisciplinaria, invitar a colegas que no son necesariamente arquitectos, y que me parece que eso también pues nos ha sectorizado, ¿sabes? Ha sectorizado la educación, arquitectos hablándole a arquitectos, engarzando arquitectos, cuando al final yo he encontrado en mi práctica que la interdisciplinaridad es el lugar más valioso que ha llevado a mis proyectos a lugares más interesantes, más complejos, menos obvios. O sea, este proyecto, por ejemplo, trabajé de la mano de una experta en geociencias, la doctora Dora Carrión, y un experto en riesgos, que era el maestro Raúl Gutiérrez, y era para hacer en un territorio lleno de grietas un observatorio interactivo, que de hecho se va a inaugurar felizmente mañana, un laboratorio interactivo para mostrarle a la comunidad cómo construir en un territorio frágil, mostrarles la crisis que existe naturalmente, a pesar de los sismos, como las condiciones geológicas del terreno en la Ciudad de México, que es una mezcla volcánica y lacustre. O sea, es un territorio muy frágil, ¿no? Y quisiera hablar, hablando de aprendizajes, que la fragilidad es un enorme mecanismo de aprendizaje y me parece también de generar empatía con el prójimo, ¿no? Y bueno, eso es solo como un ejemplo de decir, pues a partir de estas relaciones, por supuesto los congresos son, yo he sido muy afortunada, me han invitado pues tanto el CLESAL como el PLEA, estuve en Hong Kong hace algunos años, he sido parte de muchos congresos donde he podido ver también esta visión, insisto, interdisciplinaria, que me parece en extremo valiosa y necesaria en nuestras prácticas, ¿no? Y bueno, pues creo que el último y más importante nodo de aprendizaje recientemente en mi vida ha sido mi hijo, que es un personajito de 7 años que me va enseñando todos los días cómo Y lo nos hemos estamos escuchando un acartonado. poquito atrás. Ay, disculpen, le dije por favor silencioso, pero pues Perfecto. él está así. Y eso es una forma de ver, de vivir la vida, de no olvidar los escenarios lúdicos, de poder correr riesgos, experimentar, vencer miedos, y pues incluso de cuestionar tus propias prácticas de vida, ¿no? O sea, él me obligó a mudarme y a decir, me voy a mudar a un lugar donde no tenga que usar el auto, porque no quiero que él vea que el auto es un mecanismo ni de lujo, o sea, que se entienda que cómo tienes que modificar tus hábitos o tus sutiles hábitos de vida, porque esa es la mejor herramienta de aprendizaje de mí hacia él, y obviamente de él hacia mí, pues esta magnitud increíble de este mundo imaginario que olvidamos. Qué bonito esto. Y también ven cómo las oportunidades salen de lo más inesperado, como quien esperando una guagua, esperando un niño, piensa en que este niño te va a enseñar a ti mucho más que de lo que tú vas a enseñar a este niño en la vida. Y también este tema, claro, de una catástrofe natural tan trágica, que uno igual saca toda la fuerza y puede verlo, revertían y sacan con toda la energía, tratan de
enfrentar, revertían, hacían todo lo posible por enfrentar juntos esto. Muy interesante, Gabriela, tu experiencia en ese sentido, como muchas cosas que salieron del sismo en Así es. 2017 en México. Y bueno, yo lo estoy pensando acá también. En Chile es como una situación muy parecida en cuanto a los terremotos, los sismos, y vivimos esto también muy fuertemente. No te voy a preguntar sobre tu opinión de Qatar, claramente, pero me No lo parece hagas. que tu respuesta sería bastante obvia acá, mirando el estadio de fútbol como el centro, uno de los 3 lugares, espacios de la democracia. Y yo ya veo, me imagino cuán espantada estás con esto. Aterrada, aterrada. Me imagino eso. Yo invito por mientras también a las participantes, las asistentes a este webinar de enviarnos en el chat unas preguntas que pueden tener a Gabriela aprovechando este espacio. Yo voy a seguir por mientras con preguntas mías, pero ojalá haya también un par de preguntas de este público. Gabriela, claro, aquí nos convoca el tema de género y claramente estamos todas interesadas como de preguntarte cuán relevante, cómo se ha desplegado esto para ti. Yo estaba mirando ese documental que tú estabas hablando del tema de poder, por ejemplo, de Sí. la atracción de poder hacia el poder, y que esto es un tema bastante históricamente masculino, pero que también nosotras nos dejamos corrompir de cierta forma en este sentido. Si nos hablas un poquito sobre esto, el tema del género, cómo te ha tocado en tu trayectoria y quizás eso también, como especialmente retomando ese tema. Bueno, hablando en particular del poder, pues sí, creo, como dije antes, que, bueno, nada más voy a hacer un paréntesis, ahí está la imagen de la estación que mencionabas, esa es la vista aérea que decías en la estación de tren. Bueno, con respecto a esta condición de poder, me parece que otra vez somos muy frágiles en el sentido de no de estar expuestas a este lugar donde queremos aspirar a un mismo lugar, ¿no? O sea, esta famosa historia de los distintos feminismos a lo largo de la historia del feminismo. Y yo tengo que decir que para mí ha sido un lugar de muchos cuestionamientos, ¿no? Porque al final entras en una dinámica donde quieres pertenecer, quieres estar en el mismo lugar, no quieres que se te juzgue porque eres mujer o hombre, o sea, yo quiero que valoren mi trabajo, que vean lo que yo hago más allá de mi género. Y entonces eso nos pone a competir y nos pone a querer aspirar de una manera pues tan paralela como ser cómplices de esta visión patriarcal que me parece que las mujeres que sí tenemos una otra sensibilidad. Definitivamente no somos iguales a los hombres y creo que para el bien de los hombres y para el bien de las mujeres y para el beneficio de la diversidad del planeta, creo que eso es fantástico. Pero la condición social siempre pues es arrolladora, ¿no? O sea, yo todos los días uso negro, mi hijo crece en un entorno donde tiene un padre y una madre que participan y colaboran. Me dio mucha emoción ver en los datos de Erika que en México, aunque el 17% nada más de hombres participa de las labores de la crianza, pues yo me atrevo a decir que mi pareja es uno de ellos que comparten al 50% las labores de crianza, las compartimos, ¿no? Y a pesar de eso, mi hijo decir, mamá, porque el roce es de niñas, ¿no? O sea, y son cosas menores, pero la sociedad es envolvente y las formas como hemos habitado, pues son muy poderosas, ¿no? El entorno social es muy poderoso. Y romper con eso, romper esos paradigmas, es un lugar muy complicado.
Y eso toca también la arquitectura, o sea, un poco el ego, ¿no? O sea, ella hizo esta estación, ¿no? Y no es cierto, o sea, al final somos un colectivo, es un grupo interdisciplinario. Yo no hubiera podido hacer esto sola, pero es un poco esta cosa que la propia sociedad va colocando etiquetas, ¿no? Que resaltan y exaltan al individuo, que eso, por supuesto, alimenta el ego, que es delicioso y que también es muy rico que te apapachen y que digan, wow, estás haciendo lo increíble y lo estás haciendo bien, pero, pero que también, pues me parece que deja de lado la colectividad, justamente entender estos procesos mucho más complejos de hacer las cosas, deja de lado, pues, a mucha gente, ¿no? Ignora. Yo durante 9 años fui socia de un hombre que era 13 años más grande que yo, que es 13 años más grande que yo, que fue el titular antes de la oficina en la que yo colaboré. Y la verdad es que ahí decir, pues, figuras como él, que acompañan y fortalecen también la figura de una mujer y de decir, bueno, pues ahora ya somos socios y ella es mi socia y tenemos una titularidad en esta oficina y hacemos las cosas juntos, es esencial. O sea, no, es algo que tenemos que hacer como comunidad. O sea, es un fortalecimiento de como comunidad que tiene que venir desde todos los lados, pero que sin duda como mujeres sí tenemos que separarnos, alzar la voz, dejar de tener miedo, ¿no? Nos enseñan a ser políticamente correctas, a decir calladita te ves más bonita, cierra las piernas, guarda silencio, no te sientes en el piso, o sea, una serie de cosas que yo siento que nos fueron coartando esta posibilidad de decir, yo siempre digo que, y el otro día una de mis mejores amigas repitió exactamente esa frase de cuando uno tiene un hijo, pierdes totalmente el pudor, o sea, ya pierdes completamente pues estos miedos, ¿no? Estas penas, y yo creo que para mí ha sido muy importante, fue muy importante, aunque uno no lo creería, haber ganado este Premio Internacional de Architectural Review, ¿no? Inicialmente me parecía como innecesario que existieran premiaciones exclusivas para mujeres y que no fuera el reconocimiento de una arquitectura hecha por una diversidad, pero eso hizo y acompañó el que mis propios clientes que voltearon a decir, mira, wow, increíble, tú, sí, incluso tener un pequeño reconocimiento dentro de mi sociedad con un hombre, ¿no? Y entonces sí creo que es importante pues alzar la voz y eso solo lo podemos hacer las mujeres y acompañar y fortalecer y decir pues también las realidades, porque siempre contamos historias de éxito, ¿no? Y obviamente pues es muy bonito platicar del éxito, pero me parece que las mujeres, sí, hablando de este poder o de esta pérdida de poder, podemos correr los riesgos de contar historias de fracaso. Y el fracaso es pues también una herramienta muy importante para visibilizar los problemas, ¿no? Y para cambiar estos paradigmas. Es muy cierto esto, Gabriela. Y se comparte mucho menos, claramente, el fracaso. Pero yo siento que las mujeres tenemos mayor capacidad a compartir justamente los fracasos, de ver en esto una fortaleza, de cierta forma, y ver cómo nos reparamos, cómo enfrentamos estos fracasos. Aquí hay varias preguntas, Gabriela, del público que llegaron, que te quiero hacer un par. Alguien pregunta ahí justamente este tema, ¿cómo te abriste camino? ¿Cómo fue en esta trayectoria y claro, tienes todos los proyectos y entraste a la universidad, hiciste un camino ahí? ¿Cómo te abriste el camino? ¿Cómo llegaste a hacer los primeros proyectos relevantes? Y también ahí ligado a esto, ¿de dónde salieron los fondos económicos como para esto? Porque muchas seguramente se preguntan, bueno, yo estoy participando en cada concurso y una y otra vez, y entonces, ¿cómo llego a esto? ¿Cómo me abro el camino?
Bueno, el primer punto de quiebre, yo siento en mi carrera, ya en mi práctica profesional, es que la universidad tiene un espacio que se llama Vinculación y Proyectos Especiales, y es un programa de proyectos reales que abre a profesores y alumnos y alumnas de la universidad. Y yo quería muchísimo trabajar o estudiar con un arquitecto que respeto muchísimo y que en ese momento era como mi ídolo, Alberto Calach, que es definitivamente un gran arquitecto de este país, y él tenía un taller en la universidad. Entonces yo recuerdo que armé un portafolio con 3 proyectitos que tenía y lo presenté y lo ingresé, y de repente me dicen, oye, pues ¿sabes qué? Te elegimos no para lo de Alberto, sino va a haber un proyecto donde se van a elegir 5 alumnos o alumnas de toda la facultad. Están convocados principalmente gente de quinto año, perdón, y cuarto año. Yo estaba en tercer semestre, o sea, era mi segundo año de la carrera, muy, muy joven, y me dijeron, pues, estás seleccionada por tu portafolio para presentar esto a un jurado de 20 personas, y pues solo tienes que pararte y presentar y hablar de tu trabajo, ¿no? Yo dije, ¿qué? O sea, es ridículo. O sea, eran además personajes de quinto año, con renders y unos proyectos increíbles. Yo dije, no voy a ir, o sea, no voy a hacer el oso de presentar mi proyectito en papel mantequilla, dibujado a mano, ¿no? Y siempre enfrentamos estos retos, y yo siento que ahí tuve una especie como de un ángel, que fue un personaje con el que salí 3 meses, que además después ya no lo volví a ver, un arquitecto, que de repente llegó y me dijo, güey, ¿qué pierdes? ¿Qué pierdes? O sea, la pregunta más ridícula, ¿qué pierdes? ¿Que te digan que no? Entonces, eso ya lo tienes. Entonces, corre el riesgo y ve y preséntate y, o sea, igual, ¿no? Y fue el máximo temor, o sea, el máximo temor en ese momento de mi vida, porque me paré con las piernas temblándome, porque eran puros arquitectos que yo valoraba y yo iba a ser la vergüenza pública, ¿no? Pero me paré y hablé de las cosas en las que creía, de las cosas que me apasionaban, ¿no? Y de lo que me inspiró a hacer lo que estaba presentando. Y pues, para no hacer el cuento más largo, me eligieron, ¿no? Y eso me abrió una puerta para empezar a trabajar, a empezar a conocer gente increíble, a mi ex socio Mauricio Rocha, que fue mi maestro, mi compañero, mi colega, mi cómplice, mi amigo, es mi amigo, o sea, para acercarme a personas como mi pareja actualmente. O sea, creo que lo más importante que he tenido la inteligencia de hacer es de rodearme de gente fantástica. Y en ese sentido, bueno, creo que romper un poco esos miedos ha sido siempre una importante un salto cuántico, yo digo. La ruptura de un miedo es un salto cuántico en el crecimiento profesional, emocional y personal, y eso ha sucedido pues, a lo largo de mi vida. O sea, después fue cuando hice mi plaza como académica, después fue cuando decidí sí tener un hijo, cosa que me daba terror también, porque me preocupaba tener que condenar mi vida profesional para poder ser madre, ¿no? Y me daba mucho miedo entender cómo empatar esos 2 escenarios. Y bueno, desde la parte económica, pues sí tengo que decir que yo no sé cómo ponerlo, pero vivo como millonaria. Por supuesto que de ninguna manera soy millonaria, más bien soy muy afortunada porque vivo de lo que amo hacer, entonces me cuesta mucho distinguir qué es trabajo y qué es juego, diversión, emoción, ¿no? Por eso trabajo muchas horas, y también es cierto que dedico muchas horas a mi vida profesional, ¿no? Ahora cada vez más valorando y buscando equilibrar pues, este crecimiento y aprendizaje con mi familia y con mi hijo. También en algún momento he ponderado como decir, ¿dónde está lo importante para mí?
en este puesto de trabajo que me ofrecen muchísima lana, ¿no? Cuando era arquitecta, donde me ofrecen muchísima lana para hacer algo que no me emociona, o donde sé que voy a aprender y un poco son decisiones de vida, ¿no? Yo decidí no tener dinero y decidí sí hacer lo que amo. Y el decidir hacer lo que amo, pues me ha brindado entre esta mezcla entre la academia, la investigación, mi praxis, pues puedo viajar a todas partes gracias a mi trabajo, a las conferencias que doy, ¿no? He podido sentarme a comer en lugares increíbles porque tengo clientes que tienen mucho dinero y me invitan para hacerlo, ¿no? Y creo que eso, el lograr ese éxito es que tengo lo que necesito y no necesito más dinero, ¿no? Y entonces eso mismo sucede con tu trabajo. O sea, yo hago obra privada donde mis clientes me pueden pagar dinero y hago obra pública donde pues los montos de proyectos son muy bajos y unos subsidian a otros. En vez de yo volverme rica con mis proyectos, lo que logro es acolchonar mis proyectos públicos y tener una balanza entre algo que me interesa y que me importa. Lindo, Gabriela. Son varios consejos que diste. Gracias por esa pregunta. Ana María Estrada la hizo. Y aquí Gracias, viene Ana la María. otra de Marcela González, que va en la misma línea en realidad y pide los consejos. Y con eso queremos cerrar este webinar. Ya estamos a 2 minutos de cerrar. Él pide más consejos. Yo veo que tú nos diste varios consejos recién. El tema de los miedos, de enfrentar los miedos, el tema de ser fiel a los valores que uno tiene. Ser fiel a los valores. Tratan de entonces no irse siempre por lo económico, pero también resguardan justamente los valores y los principios. Y después también sean obviamente inteligentes a hacer esos subsidios cruzados. Esto es también, uno tiene que tener un poco de mente de negocio también para poder hacerlo. No sé si hay un consejo más que quieres pasar a las asistentes. Pues yo diría que el actuar con sentido común, que a veces siempre digo es el menos común de los sentidos, desgraciadamente, ¿no? Lo hemos olvidado, hay muchas cosas paralelas que no, la tecnología, el tiempo, la velocidad del tiempo, son cosas que nos hacen olvidar el sentido común. Y el sentido común no solamente en las decisiones personales, sino yo lo uso pues cuando hago arquitectura, ¿no? O sea, esa es mi herramienta número uno. Y creo que, por ejemplo, en esa línea, la arquitectura vernacular, pues tiene una profunda sabiduría de ese sentido común, ¿no? De qué materiales tengo aquí, cómo sale el sol, por dónde pasa el viento, cómo son las estrellas, o sea, cosas muy elementales que sí, insisto, la sociedad en la que vivimos nos acartona y nos hace olvidar. Y pues digo, sumado a todo esto que mencionabas, pues creo que pues sería el punto con el que me gustaría cerrar y pues muy agradecida de ser parte de esta comunidad. Gracias, Gabriela. Un punto muy, muy relevante. Podríamos seguir por horas más. Ha sido muy, muy entretenido realmente estar contigo. Y gracias por compartir. También gracias a COSUDE, obviamente, por financiar y darnos el apoyo en todo lo que estamos haciendo. Y queremos, para cerrar, compartirles algo sobre los recursos que tenemos desde el CELA para acompañarlos. Erika ya lo mencionó, la página web, estamos también con el LinkedIn, donde pueden ver entonces también los anuncios de los próximos webinars que vamos a colocar ahí y ya nos estaremos viendo. No sé si se me olvidó algo, Elsa, Erika, ¿me avisan por favor? Todo muy bien, Nicola. Únicamente tomar esta parte de extenderles la invitación a unirse a la red virtual a través de LinkedIn. Lo vamos a volver a colocar en el chat. Y
Gabriela, muchísimas gracias. Teníamos muchísimas más preguntas que la audiencia nos hizo llegar. Si tú nos lo permites, te las hacemos llegar, quizá para Por que favor. planeemos en algún otro momento hacer una cápsula o una entrevista y que también lo podamos compartir a través de las redes del proyecto CELA. Me encantará. Estoy más que a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Gracias a todas. Gracias por la organización, Elsa, equipo CELA. Muchas gracias. Muchas gracias, pues entonces pasamos ya al momento de cierre. Agradecemos a nuestra invitada, la arquitecta Gabriela Carrillo, por participar en el webinar del día de hoy y compartir con nosotras parte de su experiencia profesional y personal. Asimismo, agradecemos a Rafael, representante de COSUDE, por su apoyo y presencia, a la doctora Nicola Borgar, codirectora del proyecto CELA, y a la ingeniera Erika Salinas, co-coordinadora del marco regulatorio del proyecto CELA. Les invitamos a que sigan toda esta información que se está generando a través del grupo de LinkedIn, del grupo de Facebook y del website del proyecto CELA que aparecerá en el chat. Como plus, también les vamos a dejar el video que se comentó en varios momentos de la sesión, en el cual podemos revisar la trayectoria y la entrevista que se hizo a la arquitecta Gabriela Carrillo. Así que sin más, les invitamos a estar al pendiente de nuestras redes para la siguiente sesión y podemos continuar en comunicación en manera virtual. Así que cerramos esta sesión agradeciéndole a todos y a todas su participación y seguimos en contacto. Que pasen una excelente tarde y nos seguiremos viendo en la siguiente edición de esta serie de webinarios. Muchas gracias y buen día. Hasta pronto.